pasando en este momento. Bueno, muchachos, una vez culminado el corte comercial correspondiente, vamos con lo que sería nuestra clase del día. Le estoy pasando en este momento lo que son las diapositivas con las que estamos trabajando para que las tengan a la mano. Vamos a revisar entonces lo siguiente del contenido, que serían las características de las memorias. Vamos a comenzar hablando de lo que es la parte de la volatilidad. Desde el punto de vista de la volatilidad tenemos tres tipos de memorias. Tenemos en primer lugar lo que son las memorias volátiles. Son aquellas que requieren de energía constante para mantener la información que tienen almacenada. La memoria volátil se suele usar solo en memorias primarias, siendo la memoria RAM una de las principales o de las más conocidas formas de memoria volátil, ya que, como sabemos, ella pierde la información si le falta la energía eléctrica en algún momento, bien sea por un corte de luz, bien sea por cualquier tipo de motivo. En segundo lugar, tenemos lo que es la memoria no volátil. Es aquella que es capaz de retener la información almacenada incluso si no recibe corriente eléctrica constante. Este es el caso de lo que es la memoria ROM y los discos duros. Se usa para almacenamiento a largo plazo y por lo tanto podemos relacionarlos con lo que son las memorias secundarias. Por otra parte, hay un tercer elemento respecto a la parte volátil, que es la memoria de tipo dinámica. Esta es en realidad una memoria volátil, que además requiere que periódicamente se refresque su contenido, es decir, la información almacenada o leída que no haya tenido modificaciones después de cierto tiempo. Es decir, que aunque tenga energía, digamos que la información es descartada de esta memoria de manera automática con el pasar de cierta cantidad de tiempo. Por eso su calidad de dinámica, ya que solamente va a mantener la información con la que realmente estemos trabajando. Por otra parte, tenemos lo que es las memorias desde el punto de vista de su accesibilidad a la información. Aquí estamos hablando en primer lugar de memorias de acceso aleatorio, que son las más comunes actualmente. Esto lo que significa que ellas pueden gestionar cualquier localización de la memoria en cualquier momento en que sea necesario, normalmente por intervalos de tiempo sumamente pequeños, ya que ellas se mantienen en constante operación, en constante variación de los datos que están manipulando. Es decir, no nos importa en este caso la ubicación del elemento, sino que se guía por otros criterios que los veremos un poquito más adelante. Por otra parte, tenemos la memoria de acceso secuencial, la cual lo que quiere decir es que se accede a una unidad de información durante un periodo de tiempo mayor, dependiendo del origen de donde provenga. Recuerden que estos casos, por ejemplo, muy clásicos, son lo que eran las cintas, las memorias de cinta que se utilizaban para respaldos, para backup, donde estas memorias, si tú querías leer una posición específica, tenías que leer prácticamente, enrollar la cinta y revisarla desde el principio hasta llegar al punto donde quieres llegar, o devolverte donde está hasta el punto que quieres llegar y después nuevamente volver a donde estabas. Vean que esto implica una mayor pérdida de tiempo. El dispositivo necesita entonces buscar, es decir, posicionar correctamente el cabezal de lectura-escritura en caso de que fuera un disco, o dar vueltas esperando a que la posición adecuada que aparezca debajo del cabezal en medios que giran continuamente.
Vean que en este caso, repito, la búsqueda es más lenta. Otro criterio para clasificar las memorias sería su habilidad para intercambiar información, siendo los tipos principales las memorias de lectura-escritura y las memorias de solo lectura. Siempre se va a poder escribir, siempre se va a poder leer. El problema está con la parte de la escritura, que en la mayoría de estos casos está limitada. Vamos a ver primero estas dos, que son las más comunes. Las memorias de lectura-escritura o memorias cambiables son aquellas que permiten que la información se reescriba en cualquier momento. El caso del disco duro, de la memoria RAM, etcétera. Vean que son volátiles o no volátiles, de acceso aleatorio, de acceso secuencial, pero permiten tanto lectura como escritura de datos a requerimiento del usuario. Un computador que no tenga memoria de tipo cambiable, es decir, de lectoescritura, como memoria principal, sería inútil para muchas tareas, ya que se convertiría en una simple calculadora, en un simple aparato monopropósito. Las computadoras modernas también usan habitualmente memorias de lectura-escritura para lo que sería la parte de almacenamiento secundario, tal como se dijo al principio, lo que serían los discos duros y otros componentes que ustedes conocen. La otra parte son las memorias de solo lectura, es decir, Read Only Memory, memoria ROM, las cuales retienen la información almacenada en ellas al momento de fabricarse. Allí tenemos en este caso los componentes internos de la tarjeta madre. Tiene algunos que ya vienen preprogramados, como la BIOS, con cierta información que no suele ser modificada porque viene bloqueada de fábrica. Esto sería memorias de solo lectura, memorias ROM. También tenemos dos tipos, digamos que especiales, de memoria de acuerdo a su capacidad de cambiar la información. Tenemos la memoria de una sola escritura y múltiple lectura. ¿Qué es lo que pasa con esta memoria? Lo que permite es que la información se escriba una sola vez en algún momento después de la fabricación, pero que se pueda leer tantas veces como sea necesario. El ejemplo clásico de esto son los CD-ROM, es decir, los discos de CD de cualquier clase que usamos habitualmente para grabar, por ejemplo, nuestras tesis o cualquier otra información como discos de música, etcétera, los cuales te los venden vacíos. Tú los grabas la primera vez y ya de ahí no puedes volver a borrarlos para grabarlos nuevamente. Esto tiene varios propósitos. En una parte proteger de virus, en otra parte reducir el costo de fabricación y comercialización de este tipo de dispositivos, etcétera. Pero vean que tienen esa desventaja, que son para un solo uso. Bueno, continuamos entonces. El otro tipo de memorias que también podemos incluir serían las memorias de escritura lenta y lectura rápida. Estas son memorias que permiten que la información se reescriba múltiples veces, pero con una velocidad de escritura mucho menor que la de lectura. Un ejemplo son los discos regrabables. Recuerden que los discos regrabables que se usaban anteriormente y actualmente, por ejemplo, tenían una velocidad de lectura de 40x y una velocidad de escritura de 2x, de 4x. No era raro que pasaran de esa velocidad, es decir, tú tardabas, por decirte algo, 4 minutos en grabarlo, pero la información la podías leer en pocos segundos. Entonces son discos que estaban limitados en cuanto a esta velocidad para darle otra alternativa al usuario en cuanto a los medios disponibles para su manipulación de los datos. Estos permitían grabar muchas veces, tampoco era infinito, se deterioraban con el uso, pero te permitían reusar el disco en varias ocasiones, muy útiles especialmente para casos, por ejemplo, de tesis, donde tú grababas en el disco que ya tenía identificado con su etiqueta, que mandaste a hacer bonita, etcétera, y mandaste tu tesis. Resulta ser que al revisor no le gustó,
llegas y volvías a grabar en el mismo disco duro la segunda versión de la tesis. Y podías hacerlo así varias veces con el mismo disco, con la misma etiqueta que ya le habías puesto. En el momento que te aceptaban la tesis, hacías una última grabación donde le indicabas al disco que debía cerrar, que ya no debía permitir más grabaciones. ¿Cuál era la desventaja de esto? Que el disco, cada vez que tú, no es que, si por ejemplo, supongamos que fuera un disco de 500 megas, un CD normal regrabable, los RW, resulta ser que si tú le grabaste en el primer momento 5 megas, más lo que él usa para su apertura y cierre del disco, ya tú estás perdiendo ese espacio. Entonces ya tú estás perdiendo una porción de espacio que ya para la siguiente vez te quedan como 400 megas, por decir un número. Solamente estoy diciendo números por decirlo. Lo que quiero es que entiendan la idea. Cuando volviste a grabar, volviste a perder una porción del espacio. El espacio que ya tú utilizaste queda bloqueado, que ya no se puede usar. Queda anulado. Tú vas utilizando lo que queda del disco. Dependiendo de la cantidad de datos que grabes, puede ser que lo utilices nada más que una o dos veces, o puede ser que lo utilices 5, 6, varias veces más porque son datos pequeños. Pero por lo general uno usaba un par de veces. Grababa primero la mitad del disco, por decir algo, poco menos de la mitad, unos 200, 300 megas. Y después cuando lo volví a utilizar, grababa otra vez 200, 300 megas. Y se acababa el espacio en el disco y ya quedaba bloqueado nuevamente. Sí, 700. Aquí estoy diciendo 500. Los 500, lo que pasa es que por costumbre que me gusta ese número para explicaciones, el 500. Bueno, de todas maneras lo interesante es que entiendan la idea que se les está explicando. Que esos discos de lectura lenta y de escritura lenta y lectura rápida, ellos tenían eso. Que no era que tú reutilizabas nuevamente todo el espacio cuando lo regrabas, no. Era que el espacio ya utilizado, incluyendo las cabeceras que él añadía para ese propósito, se iba perdiendo. Es decir, que con el uso llegaba el momento en que él se le agotaba el espacio y ya no lo podías reutilizar más. Repito, para archivitos pequeños podía durarte para varios intentos. Para archivos más grandes a veces no te duraba ni siquiera para el segundo. Porque si eran, por ejemplo, son 700 y metías un archivo de 400 y resulta ser que después lo querías volver a grabar en el mismo archivo, ya no te servía porque ya no cabía en ese espacio. Vamos con el siguiente elemento, que sería el direccionamiento de la información, es decir, las memorias según cómo direccionan la información. En primer lugar, tenemos la memoria de localización direccionable. En este tipo de memorias, cada unidad de información es accesible individualmente a través de su dirección de memoria numérica. Es decir, es como que ustedes lo traten de ubicar, que su código, su dirección de memoria sea su número de teléfono. Entonces ustedes han accedido en ese caso por ese código de teléfono. En las computadoras modernas, la memoria de localización direccionable se suele limitar a memorias primarias que leen internamente por programas de computadora, ya que este tipo de trabajo es muy eficiente, pero difícil de entender o de utilizar para los humanos. Es como, imagínense que tuviéramos que trabajar nosotros las aplicaciones solamente con código binario, meter todos los comandos. Entonces eso es engorroso para el ser humano. Por eso este tipo de direccionamiento, aunque es mucho más eficiente que los demás, o que el que está en verde, es utilizado internamente por el computador, no directamente por el usuario, porque entonces se volvería loco con tanta complicación. En segundo lugar, tenemos las memorias de los sistemas de archivos. Para evitar el problema anterior, la información se divide en archivos de longitud variable y se organiza a través de ficheros concretos donde están ubicados en directorios y con nombres legibles para el ser humano, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos en lo que les mandé ahorita, ese sería parte del mismo sistema de archivos
del Windows que estamos utilizando. Un nombre de archivo ARQPC, quiere decir arquitectura del computador, unidad 1, tema 4. Vean que eso es algo que, a pesar de que yo lo estoy codificando, es fácilmente entendible por el ser humano después de que conoce la estructura. Entonces, por eso este sistema está más enfocado a eso, al usuario. El dispositivo vinculado sigue siendo de dirección de tipo localización direccionable, pero el sistema operativo de la computadora proporciona la abstracción del archivo para que la operación sea más entendible para el ser humano. En computadoras modernas, las memorias secundarias, terciarias y fuera de línea trabajan a través de lo que es sistemas de archivos. ¿Cómo se llama el sistema de archivos básico utilizado por Windows normalmente? ¿Cómo se llama el sistema de archivos normalmente utilizado por Windows? Ay, se quedaron dormidos. No, eso es un compresor de archivos. El sistema de NTFS. Ese es el sistema de archivos tradicionalmente utilizado por la mayoría de las versiones de Windows. Inclusive hay muchas memorias USB pequeñas que todavía trabajan con el sistema FAT o FAT32, que es un modelo más viejo de sistemas de archivos. Pero por lo general los equipos que tienen Windows trabajan con ese sistema NTFS, que permite trabajar con archivos más grandes, aunque el desperdicio de espacio también es mayor. De todas maneras, son elementos que se estudian en otros cursos. Vamos a continuar entonces. La última de memorias en cuanto al direccionamiento es las llamadas memorias de contenido direccionable. En estas, cada unidad de información legible individualmente se selecciona con un valor de identificador corto, sin relación con la dirección de memoria en la que se almacena la información. La memoria de contenido direccionable puede construirse usando ciertos tipos de hardware o software. La opción de hardware es la más rápida, pero también la más costosa. Vean que si nos fijamos, los dos modelos de memoria por direccionamiento que están en color azul están más orientadas a la máquina, mientras que el modelo que está en color verde está más orientado al usuario, aunque internamente el mismo sistema operativo donde estemos trabajando se encargue de hacer luego esa conversión a formas válidas para el computador. Vamos a ver algunas comparaciones entonces, en primer lugar, para lo que es el procesador. Fíjense que la velocidad de las computadoras ha ido incrementando, multiplicándose exponencialmente con el paso del tiempo. Si nos recordamos, los primeros equipos apenas tenían unos pocos megahertz de velocidad. Actualmente tenemos equipos sumamente potentes con varios gigahertz. Ahí tenemos en pantalla un resumen de las velocidades promedio de algunos de los computadores más conocidos. Si se fijan en la gráfica, vean cómo ha crecido, inclusive a partir del Pentium 3, el crecimiento ha sido sumamente abrupto, sumamente rápido. Empezamos con, en la lista hay computadores más viejos, pero no quise colocar más viejos para no complicar demasiado. Empezamos con el famoso computador 8080, cuya velocidad era de 2 MHz. Luego aparecieron poco tiempo después los 286, 386 y 486 con velocidades de 8, 32 y 100 MHz respectivamente. A partir de allí, y sigo trabajando indicando que estas son informaciones de equipos de marca Intel, IBM, aparecen los equipos Pentium. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4,
que vean que ahí empiezan a haber cada vez mayores incrementos de la velocidad. La Pentium 1 tenía una velocidad por lo general hasta 200 MHz. La Pentium 2 hasta poco más de 300. 350, no, 333 la más alta que llega a conocer. La Pentium, sí, entre 486 y Pentium 1 no había gran diferencia. La diferencia estaba que la Pentium 1 tenía mejor manejo de lo que es la caché. Y entonces eso te ayudaba para que pareciera que fuera más rápida que la 486. Pero realmente no había gran diferencia. El salto fue después de lo que a partir de Pentium 4 empezaron a haber saltos agigantados. Porque ve que ya la variación es enorme entre Pentium 3 y Pentium 4. Se multiplicó prácticamente por 5, donde venía duplicándose prácticamente desde el principio. Entonces, de allí empiezan a aparecer después de las Pentium 4 lo que son los procesadores multinúcleos. Tenemos los Core Duo, los cuales son procesadores dobles. Tenemos otro ejemplo, los i5, que son procesadores con 4 núcleos. Podemos también llamar ciertos modelos de Core Quad que tienen 4 procesadores. Y tenemos los modelos de i7 en adelante que tienen 8 núcleos. Vean que esa cantidad de núcleos lo que hace es multiplicar la velocidad nominal de nuestro procesador. Un procesador Core Duo de 3 GHz realmente debería trabajar en las mejores condiciones a una velocidad de 6 GHz, porque son dos procesadores de 3 cada uno, que sumándolos me da 6. Igualmente un i5 de 3 GHz debería trabajar teóricamente a una velocidad de 12, y un i7 de 3 GHz debería trabajar a 24. Claro está, estas son velocidades teóricas, pero la variación tampoco es tan grande. Va a depender mayormente del resto de los componentes que tenga instalado el computador. Entonces allí tenemos un gráfico del lado derecho que nos muestra esta misma información de manera más visual. Vean que es una curva creciente, cuya pendiente a partir del Pentium 3 hacia el Pentium 4 crece abruptamente, y cuando llegamos a los equipos multiprocesadores se vuela la barda prácticamente, se podría decir. Entonces son equipos con muchas mayores prestaciones. Estoy en clase. Entre las 8 y 8 y media estoy libre. Ya, fuera aquí ya listo, hay que cortarlos así porque estamos en plena clase, muchachos. Entonces continuamos entonces con lo que estábamos conversando. De igual manera como creció la velocidad del procesador, también las capacidades de nuestras memorias han crecido de manera similar. Este hecho es particularmente importante para los programas que utilizan tablas de transposición, ya que a medida que aumenta la velocidad de la computadora, se necesitan memorias de capacidad proporcionalmente mayor para mantener esa capacidad extra de posiciones que el programa va a necesitar. Aquí tenemos un gráfico similar al anterior, pero esta vez referido a lo que sería el almacenamiento secundario. Fíjense que inclusive saqué de la gráfica los dos primeros elementos porque serían prácticamente, estaríamos como diciendo que eso es 0. El primer elemento es el disco de 5 y cuarto, que era un disco flexible, un poco más grande que el disquete, que no sé si alguno de ustedes llegó a conocer porque ustedes son otra generación, en el cual apenas cabía menos de 1 mega de información, 720 en el de alta densidad en promedio, y había otro que nada más agarraba a la mitad, el de baja densidad. Igualmente surgió también posterior a eso discos de 3,5 con una capacidad de 1.44, o sea prácticamente 1,5 mega,
Y ese es el de alta densidad, y había de baja densidad que tenía una capacidad de 1 mega aproximadamente. Vean que estamos hablando de discos sumamente pequeños que no tenían no son ahorita factibles para usos actuales. Lo más que le podrían servir a una persona a ver si le cabe para trabajitos de Word o documentos PDF pequeños. Pero vean que la mayoría de los documentos que trabajamos nosotros ahorita pasan de 1 mega fácilmente. Bueno, pero cuando empezamos a hablar de los discos duros, en los diferentes años fueron aumentando su capacidad. Vean que inicialmente los discos duros comunes que vendían en el año 93 eran en promedio o eran lo máximo de 4 gigas. Luego en el año 95 comienzan a aparecer los discos duros de 8. 2 años después, en el 97, aparecen los discos duros de 16. En el año 2000 lo más comercializado eran discos duros de 80. Luego en el 2002 discos duros de 160. En el 2003 empiezan a popularizarse los de 250 gigas. En el 2005 los de 500 gigas. En el 2007 comienzan a aparecer los discos duros de 1 terabyte. En el 2009 comienzan a aparecer los discos duros de 2 terabytes. Claro está, en ese momento no eran para uso personal porque eran demasiado costosos, sino más bien para uso industrial o de gobierno y esa gente que necesitaba mucho espacio en disco duro. Ya en el 2012 existían discos de 4 GB exactamente para servidores, pero eso era prácticamente un ojo de la cara. Ya actualmente son elementos que son entre comillas accesibles para las personas porque su costo se ha ido reduciendo bastante con el tiempo. Entonces vean cómo ha ido evolucionando todo. Han evolucionado los procesadores, ha evolucionado la memoria RAM, ha evolucionado lo que son los discos duros, etcétera. Entonces esos son elementos que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de diseñar un sistema de cómputo. Repito, no siempre es lo más adecuado instalar la tecnología más moderna. ¿Por qué? Supongamos que el disco duro SD de 1 tera SSD, estado sólido, de 1 tera, actualmente, por ejemplo, les pidan 1000 soles por un disco duro de eso. Pero ustedes realmente no necesitan esa potencia de trabajo. O si necesitan esa potencia, tampoco puede que no necesiten tanta capacidad de almacenamiento. Entonces pueden adquirir ya uno que sea un poco más, vamos a decirlo, más bajo. Un disco, por ejemplo, de 256 gigas, que es muy probable que le resulte adecuado para su trabajo. Y que puede ser que tenga un precio inferior de 200 soles, por decir un número. Porque ya sea tecnología que haya ido pasando, porque ustedes saben que la tecnología de moda, inclusive aquí no creo que sea de 1000. Yo creo que aquí más bien debe ser como 2 o 3000. Porque estos discos duros SD de capacidad, mientras más capacidad, no es que se va sumando el valor, sino que se va como multiplicando. Entonces puede que en 200 o 300 soles ustedes consigan un disco duro de 256 gigas. Donde si se fijan realmente la suma sería mejor opción el comprar 4 de estos que uno de este. Pero la computadora está limitada en cuanto a la cantidad de unidades de disco que ustedes pueden colocarle. Por lo general tiene solamente de manera interna 4 ranuras para discos. Entonces puede que haya una para una lectora que necesite la empresa para algún fin. Puede que dejemos una siempre en reserva para que no, si se nos descompone otra, no tiene que cambiar el equipo completo, sino cambiarlo de conexión. La cuestión tendría espacio para 2, donde pudieran llegar a 512 gigas con 2 discos sueltos. E inclusive en ese caso, no, aquí no debe ser 3000, estoy exagerando mucho, ya me parece. Aquí debe ser como unos 1500, por decir un número. No creo que 3000. Tiene que ser un poco más que la suma de los 4 discos.
pero tampoco tan exagerado como lo coloqué. Lo que pasa es que yo a veces coloco números hacia lo loco y después, para ver qué dice aquí, 500 soles el de 1 tera. Ah, bueno, ahí está, ya ahí me indicaron. Vamos a tachar esto. Y entonces me imagino que el de 256 vale 100 y algo. Voy a anotar 150. Ya yo no, yo de precio yo exagero generalmente porque para mí todo me parece caro. Bueno, entonces allí está. Vamos a suponer que sea algo así. Entonces uno ve, mira, invierto los 500 soles en ese disco duro de 1 tera SSD o gasto solamente 150 y le coloco otros componentes porque yo no necesito tanto espacio en disco duro. Un muchacho que juegue no va a jugar 10 juegos al mismo tiempo si él quiere la máquina para juegos. Él lo que va a utilizar son 1, 2 o a lo mucho 3 juegos, cada uno de, supongamos que de 50 gigas. Con los 256 gigas le puede ser suficiente para trabajar. Y 2 discos duros puede representar un mejor rendimiento. Mira, 200. Bueno, ahí tenemos al experto. Ya saben que si necesitan algo, tenemos ofertas aquí el señor Díaz. Él tiene disponible los precios y cuestiones de tecnología para que nos avisen. Ya sé que le voy a preguntar al señor Díaz los precios de cualquier cosa que no sepa. Bueno, pero lo que quiero decirles es que hay ocasiones en las que, por ejemplo, puede ser más conveniente para la empresa instalar 2 discos de menos capacidad, que uno sea solamente, por ejemplo, para el Windows, mientras que el otro sea para respaldos. Eso es válido también para mejorar lo que es la integridad, porque generalmente el disco duro que se daña es el que tiene el sistema operativo, porque es el que manipula más constantemente los datos. Mientras que el computador esté operando, él va a utilizar ese disco duro. Entonces hay que buscar siempre las mejores opciones. Igualmente con procesadores, igualmente lo que también hay que hacer es que pensar a futuro. No es tampoco que le vamos a colocar a la persona el equipo más barato que tengamos disponible y que al final, por ejemplo, dentro de pocos meses venga a quejarse porque ya no le sirve con ninguno de los programas que él quiere instalar. Hay que buscar... Sí, claro. Y sobre todo cuando son archivos que no sean tan manipulables, tú puedes hacer eso, porque entonces él internamente te hace el trabajo de memoria virtual y te permite manipular tus datos a buena velocidad. Entonces tú puedes meter, por ejemplo, un SSD de 256 para lo que es tu parte de sistema operativo para que trabaje lo más rápido posible y te compras un SATA de 2, de 3, de 4 GB, de lo que tú quieras, para lo que es tu almacenamiento, para que tengas espacio libre el tiempo que tú quieras. Y al final de cuentas, con eso trabajas más que bien. Y como realmente si el sistema se daña, uno lo que necesita salvar no es la parte del sistema operativo, sino la parte de los datos. Entonces ahí tienen también una buena opción. Bueno, vamos a pasar lo que es la asistencia en este momento para aclarar ciertas dudas que puedan tener sobre los contenidos, etcétera. Ya estamos en buena hora. Vamos a hacer rápidamente la asistencia. Denme un minutico, sonrían. Esto se llama, este es el curso de arquitectura del computador. Casi listo. Lista la asistencia. Ahora sí, si tienen alguna duda sobre el contenido, por favor me lo indican de una vez para tratar de aclarar cualquier duda que tengan a ese respecto. Si no, entonces tomo un momento para conversar acerca de otro tema importante y luego de allí les doy la oportunidad nuevamente de que hablen. ¿Nadie dice nada? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2?
Nadie. ¿Dudas a las 3? ¿Están despiertos a la 1? ¿Cómo que se durmieron? Digan algo que sea. Ay, esa gente se me durmió. Ajá. En Madrid. Ajá, bueno, por lo menos alguien está despierto todavía. Bueno, vamos aquí a hacer ciertas aclaratorias entonces por aquí que me parecen importantes. ¿A qué te refieres tú con el detalle técnico de la memoria? Recuérdate que la memoria que tú vas a instalar va a depender mayormente de la tarjeta madre que tú estés utilizando, porque ellas son las que determinan eso. Ellas son el soporte que te determinan qué tipos de procesadores vas a usar y qué tipo de memoria puedes usar. Sí, la placa. Ustedes dicen placa, nosotros decimos tarjeta madre. Motherboard, si le gusta más en inglés. Ajá. Bueno, entonces eso va de ahí va a depender que tú escojas la memoria. Por ejemplo, si tu placa madre tiene posibilidad para procesadores i3 desde 2 hasta 4 GHz. Bueno, hasta ahorita no les podría afirmar porque no he tenido ningún caso de esa manera. Yo he tenido computadores donde he puesto máquinas virtuales y han durado años sin dar problemas. Lo que pasa es que a veces no es la máquina virtual en sí, sino el abuso que hace el usuario de lo que está trabajando. Entonces con eso logra que se le colapse el sistema y al final le echa la culpa a la máquina virtual para no aceptar que fue el mismo. Bueno, vamos aquí a ve que yo tuve por 15 años un sitio de cabinas de juegos, cyber lo llaman allá en Venezuela, y nunca tuve problemas de que los discos duros se dañaran por usar máquinas virtuales, por usar programas como el Deck Freezer, que a veces dice que como él crea internamente también un sistema virtual para congelar, que tú puedas trabajar y que cuando termines todo se borre, usar muchos tipos de aplicaciones por trabajo continuo, etcétera, y nunca tuve problemas de que los discos duros se dañaran. Más era lo que tenía que cambiar ratones, audífonos y teclados que otra cosa. Porque ustedes saben que los chicos son bastante destructivos a ese respecto y se levantaban sin quitarse el auricular y le arrancaban el cable de raíz. O se desesperaban y entonces le daban demasiado fuerte al teclado o al ratón, etcétera. Pero problemas por disco duros dañados así por uso no llegué a tener. Lo que sí se me podían dañar, por ejemplo, era por tiempo. Pero ya antes de que eso sucediera, ya yo había salido del dispositivo. Porque recuerden que el tiempo de vida útil normal de un disco duro, digamos que de fábrica, entre 5 y 10 años. Pero cuidándolo bien, he visto discos duros que han durado más de 20 años. Bueno, aquí. Vamos a cerrar esto. ¿Y alguna otra pregunta? Dígame porque todavía estamos temprano. Bueno. Ajá. Aquí una aclaratoria antes de terminar con lo que es su hora. Usted tiene después otra clase conmigo, ¿no? ¿O es otro grupo? Ajá, ustedes. Bueno, antes de terminar con el tiempo que tenemos disponible. Ay, se le fue el wifi. Bueno, pero ahí estás conectado todavía. Entonces, recuerden que esta semana es la práctica calificada 1 y la universidad cambió la forma en la que se va a trabajar esa evaluación. Por el momento, las tareas que yo les asigné quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Yo tengo que reprogramarlas de acuerdo a los nuevos criterios que está dando la universidad y ya será para una evaluación posterior que se tomen ellas en cuenta. Entonces, eso por una parte. Los que enviar igualito esa evaluación va a tener nota. Lo que es que van a tener una prórroga donde todos van a tener la oportunidad, inclusive que el que envió va a poder corregir la tarea, mejorarla durante ese tiempo. Pero lo que quiero que entiendan es que de momento esa no va a ser su nota. La nota, eso lo voy a sumar yo con lo que es PC2. Su nota va a ser la evaluación PC1 que se encuentra en el SIGA.
siga no, perdón, en la plataforma del campus. Son un cuestionario de 10 preguntitas para que lo resuelvan allí, un cuestionario que la universidad misma generó. No es el cuestionario que yo les mandé, repito. Tienen que meterse en la plataforma Telesur como hacen normalmente para ingresar a la clase. Buscan donde dice mi área personal. Bueno, si son 20 preguntas, son 20 preguntas. Pero repito lo que estoy diciendo. Buscan donde dice mi área personal, eso, como el año pasado. Inclusive creo que el cuestionario lo tomaron el del año pasado. Entonces ya para la siguiente evaluación, sí voy a diseñar yo mismo el cuestionario que quiero que coloquen para que ustedes lo contesten. Sí, tiene tiempo de 1 hora, tiene solamente 2 intentos. Hasta donde tengo entendido tenía nada más que 10 preguntas generadas de forma aleatoria de una base de datos de 50 preguntas. Bueno, si son 20, son 20, porque me imagino que depende también del curso. Vale 20 puntos, etcétera. Entonces deben meterse en eso y llenarlo esta semana. Porque a pesar de que tiene fecha de vencimiento para el día 15, no se confíen con eso, porque me parece que eso fue un error de tipeo o algo así. Se supone que las fechas de exámenes para esta evaluación PC1 son esta semana hasta el día 8. Le pusieron una semana adicional, no sé si por error o intencionalmente, pero repito, no se confíen en eso. Traten de hacer su evaluación práctica calificada 1 antes del domingo para que ya tengan su nota segura. Las clases, ustedes saben ya que les estoy subiendo los materiales de clase ya a lo que es la plataforma. Tienen allí el vínculo para lo que es el canal de YouTube que les corresponde. Tienen el vínculo para el Google Drive, donde dice videoconferencias, algo así, videoclases. Y estoy subiendo lo que son las clases que se van dando. De todas maneras, si ven alguna diferencia entre el contenido que está en el Google Drive y el contenido que estoy subiendo, es porque hay uno que es más actualizado que el otro. Ya que me piden subir lo más de material que tenga de los cursos, estoy subiendo en primer momento las clases del ciclo, de ciclos anteriores. Y luego las voy actualizando a medida que vayamos dando el curso, porque siempre voy variando mis contenidos con cada oportunidad. Vean que inclusive en este ciclo tengo los miércoles y jueves 2 salones diferentes de sistemas expertos. E igualmente, a pesar de que es el mismo contenido y todas las cuestiones, la primera clase tiene ciertas diferencias con la segunda porque voy mejorándola. Entonces eso quiere decir que a pesar de que consigan allí, ya yo monté creo que todos los materiales correspondientes a la unidad 1. Y la próxima semana voy a tratar de montar los que corresponden a la unidad 2. Actualmente lo que estoy es tratando de formular el modelo de examen que les va a corresponder para el examen parcial, para que ellos me lo aprueben y poder subir un examen más personalizado, adecuado a lo que estamos viendo. Porque si se fijan, algunas de las preguntas que ustedes tienen en el campus actualmente no son del todo correspondientes con el material que yo les estoy dando, porque pertenecen a la unidad 2. Lo que pasa, bueno, no sé cómo van a hacer en cuanto a eso. Simplemente, de momento, eso fue el domingo que nos avisaron de que la evaluación PC1 para todos los profesores iba a ser por el campus. Y entonces cortaron todo el trabajo que se estaba haciendo en cuanto a eso. Ya yo estaba cargando mis notas, estaba preparando todo. Y al final de cuentas eliminaron eso. Me imagino que las otras prácticas sí nos las van a permitir hacer a nosotros y las otras evaluaciones. Pero debo esperar una respuesta en definitiva. Lo que quiero es, no sé si 1 hora, pero por lo menos si yo la voy a configurar, al menos le voy a poner 2. Porque ahí van a tener que subir, por ejemplo, en mi caso, yo quiero hacer lo siguiente. Que su examen de examen parcial, él tenga, por ejemplo, 10 puntos en teoría, preguntas de selección como las que ustedes están acostumbrados, pero que aparte de eso tenga una sección que no sea de selección, sino que sea que ustedes allí puedan subir los materiales que yo les estoy pidiendo de evaluación, como los que se hablaron en esta primera oportunidad, es decir, capturas de pantalla del trabajo que están haciendo, etcétera.
y que ustedes puedan colocarlos allí en esa sección y con eso luego podamos trabajar, o sea, yo los puedo evaluar con lo que se está trabajando, no simplemente con teoría que ustedes se copien de internet. ¿Por qué? Porque si yo les mando, digamos que el ejercicio para hacerlo en su casa, porque no lo voy a mandar el último día, yo les voy a ir diciendo ya a partir de la próxima clase que entramos en unidad 2, mira, esta tarea vayan haciéndola. Cuando ustedes vayan a hacer su examen en el campus, van a conseguir una parte donde van a decir, suba aquí la captura de pantalla del siguiente ejercicio. Entonces va a estar el mismo ejercicio que les mandé a hacer en su casa. Ustedes con la captura de pantalla la suben como archivo y yo con ese archivo tomo la nota de esa pregunta. No de manera automatizada, sino de manera manual, pero que permanezca en el campus, porque ellos quieren que todo lo que se les haga evaluaciones esté en el campus, que ya no sea a los correos electrónicos personales de los docentes. Que es como se venía trabajando desde hacía tiempo. Yo siempre les mandaba a ustedes o a los diferentes salones sus actividades que me las mandaban al correo, yo las corregía y luego de eso se les colocaba su nota. Entonces, por el momento, las tareas que se mandaron originalmente quedan suspendidas, quedan paralizadas. Yo las voy a incluir en otras evaluaciones para que ustedes simplemente suban el mismo archivo, como se supone que ya lo tienen hecho, y así tomamos en cuenta esas actividades. Pero deben esperar a que yo construya en sí las evaluaciones y las suba a lo que es la plataforma. Igualmente, ellos no le van a abrir, como hago yo, la plataforma de una vez para el examen. Ellos van a esperar la fecha que corresponde y les van a dar un plazo para ustedes presentar su evaluación. Por lo tanto, es conveniente que cuando yo les mande una actividad para, por ejemplo, para el examen parcial, ya ustedes la vayan tratando de elaborar, que quede simplemente de subirla a la plataforma en el momento que se les pida. ¿Entienden lo que les acabo de explicar? Mira, si no pudiste dar el examen de la plataforma, tienes que comunicarte con coordinación. Esta mañana se comunicó conmigo una persona, no sé quién fue, que a las 6 de la mañana me despertó. Y cómo es que tenía ese problema, que le aparecía como que ya él había hecho la evaluación de uno de los cursos, pero que él no lo había hecho. Entonces yo le digo, mira, tú tienes una excusa ahí que te deberían aceptar, reabrirte la... Ah, fuiste tú mismo. Ah, fue Alberca. No sé si ya le solucionaron. Te deberían reabrir porque a ti te aparece que tú presentaste tu evaluación 2 veces el día domingo. Y resulta ser que para los alumnos esa evaluación se abrió el día lunes. Es decir, tú la presentaste antes de que la abrieran. Eso debe ser una falla del sistema, que a lo mejor cuando estaba probando la persona, el sistema lo tomó como que había sido esa persona, etcétera. Yo no soy el encargado de ese examen PC1. Sí voy a tratar de encargarme de los demás realmente. Asiste en el campus. Yo lo que voy a hacer es que le voy a colocar en el campus para que ustedes me coloquen los materiales que yo les vaya solicitando allí. Pero eso sí, repito, ustedes tienen que procurar ir haciéndolos de manera paralela con las clases. ¿Por qué? Yo generalmente les mando a hacer 3 actividades por cada examen y una parte de teoría. Si ustedes dejan todo para hacerlo en el momento que se les abra el examen, lo más probable es que no les dé tiempo. Pero si por ejemplo yo los mando a hacer de ustedes, como en este caso, un multiplexor, como lo que tenían anteriormente, un demultiplexor, y digamos que un gráfico de registros, y ustedes tienen sus respuestas hechas cuando abran la plataforma, simplemente ustedes se van a donde está esa pregunta y le dan subir al archivo, lo cargan y ya tienen su respuesta hecha. Repito, yo quiero ser el encargado de diseñar los exámenes míos de aquí en adelante y es lo que estoy pidiéndole a la coordinación. Ellos me dijeron que esta semana les presentara algunos modelos para ver lo que yo quiero hacer. Entonces estoy en eso de momento.
tengo que hacer que la sumatoria me dé 20 puntos, que estoy colocando, por ejemplo, aparte de preguntas de selección simple, estoy colocando preguntas de pareo. Estoy colocando preguntas como esa que les dije, las tareas que yo mismo les mando, etcétera. Entonces estoy tratando de hacerle un examen que sea, dicho de alguna manera, más interesante que el que ya ustedes están acostumbrados a hacer en la plataforma. No va a tener demasiada dificultad de diferencia, porque ya usted se supone que yo les diga, por ejemplo, la semana que viene estamos trabajando esta vez con procesador. Entonces, mira, deben hacerme un diagrama del trabajo de la tarjeta madre, por si algo. Entonces ustedes lleguen y hagan su diagrama de la tarjeta madre y lo tengan guardado. En el momento que se abra la plataforma para el examen, ustedes simplemente suben esa respuesta como un archivo y ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron lo que estoy explicando sobre cómo quiero hacer yo la evaluación? Vean que estoy tratando, ustedes vieron el cuestionario que yo les generé esta vez. Tenía 20 preguntas, etcétera. No les voy a poner 20 preguntas cuando haga ese examen, porque si les pongo 20 preguntas a un punto cada una, van a terminar yéndose todos los puntos solamente en selección. Voy a colocar menos preguntas de teoría, pero voy a añadir una parte que sea más práctica, para de verdad poder evaluar si ustedes están desarrollando el conocimiento que se les está tratando de dar. Esto es bastante interesante, sobre todo en cursos como proyecto integrador, no tanto en... No, lo que pasa es que si veían bien los videos, todo estaba en la parte hablada de los videos. Porque recuerden que a mí me pidieron que, por ejemplo, mis diapositivas tenían que ser como esto que tienen en pantalla, donde casi no hay lecturas de teoría, sino que lo que hay son gráficos, etcétera. Mientras que la parte de texto se daba de manera oral. Solamente detecté por allí una sola pregunta con error, que me lo dijo un compañero, que me equivoqué cuando hice la parte de marcar la respuesta correcta. O sea que a veces con el tipeo uno se equivoca en cualquier detallito, que tenía que colocar B y colocar C. 2 días escuchando, no debería ser tanto. Entonces, de todas maneras, ese error se corregía automáticamente cuando uno cambiaba la respuesta correcta en la plataforma. Mira, ve cómo se encuentran esas preguntas. Ustedes tienen las diapositivas y tienen los audios. Ustedes en las diapositivas ubican dónde está ese contenido. Y después en el audio oyen cuál es la respuesta. Esa es la manera más fácil de colocar. La mayoría sacaron notas, valía por ejemplo 5 puntos o 4 puntos. La mayoría sacaron casi toda la nota completa. Por lo general se equivocaban en solamente una o dos preguntas, que eso es una buena nota de todas maneras. Pero vean que yo estoy colocando a la mano todo el material. Tampoco me gusta no les puedo colocar las preguntas tan directas, porque eso no me parece una buena evaluación. Yo creo que aquí hay personas que tratando de conseguir las preguntas aprendieron más de lo que habían aprendido durante las clases, porque a veces durante la clase no están prestando atención, están ocupados en otra cosa, etcétera. Entonces esa era precisamente mi intención, que ustedes fueran capaces de adquirir un poquito más de conocimiento, porque tenían que, vean que las preguntas no vamos a decirlo rebuscadas, sino que estaban redactadas de manera tal que te hicieran pensar en dos conceptos diferentes al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que les repito, para la parte de teoría, lo más probable es que van a hacer 8 preguntitas nada más. No van a ser tantas. Y la parte práctica, se supone que ustedes van a tener, de la hora que van a tener para el examen, casi todo el tiempo va a ser para contestar la parte de teoría. Porque si tienen 8 preguntas de teoría, que es lo que estoy planteando yo colocar, ¿verdad? Tienen 1 hora y tienen 12 puntos en 3 actividades de práctica. Las actividades prácticas no les van a tomar tiempo, porque simplemente lo único que tienen que hacer es cargar el archivo.
Dale cargar el archivo, subir su imagen y listo. Estas en cuestión de un par de minutos lo resuelven y les quedan los otros 58 minutos para contestar sus 8 preguntitas. Eso es lo que quiero hacer yo. Que ya ustedes, inclusive ustedes la parte está práctica, ustedes pueden ir una vez que yo les asigne tarea haciendo sus consultas como siempre. Profesor, y aquí en esta parte no entendí, no sé qué, y ya simplemente a último momento lo que hacen es subir el archivo final a lo que es la plataforma para que quede la evidencia. Mira, repito, eso lo voy a también a promediar con la parte, no puedo meterme con esta PC1 para nada. Nos quitaron el control de la PC1, pero sí lo voy a tomar en cuenta para próximas evaluaciones. Yo les voy a calcular igualmente su nota y les coloco su adicional de la asistencia, todo lo que les ofrecí. Yo se los voy a cumplir, pero debo esperar a que me den la libertad de poder interactuar yo con el sistema, porque nos cortaron, digamos que nos ataron las manos en cuanto a eso con esta última disposición. ¿De dónde surgió la disposición? Que me imagino que hubieron muchos profesores que no habían pasado su material de evaluación a tiempo. Inclusive a mí no me habían, yo pasé mis preguntas, mis cuestionarios, etcétera, a pesar de que a mí no me habían notificado que eso había que pasarlo. Yo tenía mis cuestionarios hechos, que fue el que les subí a ustedes, que ese era el que yo les iba a poner en caso de que hubiera que subirlo a la plataforma. Pero hay profesores que les pueden haber avisado y no hayan cumplido con el trabajo porque no manipulan mucho lo que es la parte de sistema, etcétera. Bueno, muchachos, creo que si hay alguna otra duda, conversamos un poquito más. Si no, cortamos para que descansen antes de la próxima clase. Ok, voy a cortar.